continuamos con el siguiente punto, estimado hermano amigo. Dando un pequeño resumen de lo que hemos visto, recuerda que hemos visto que el llamado de Dios es para todos los hombres, es universal en ese sentido, pero cada uno es responsable. Cuando llega el mensaje a nosotros somos responsables, cada uno en lo particular de cómo respondemos a él. Pero podríamos decir que el primer paso para el evangelio, para cómo llegar a ser salvo, bueno, es el oír, entender este mensaje, analizarlo, escucharlo con atención, poner una atención activa a lo que es el mensaje de Jesús. Hasta este momento ya te hemos expuesto el evangelio, porque hemos hablado de que somos pecadores, que hay un problema. Si todos hemos pecado, estamos separados de Dios, pero hemos hablado de Cristo como el único medio de salvación. Pero ahora te vamos a hablar de los pasos para que tú veas este plan. Un plan son pasos elaborados, ligados los unos con otros para llevarnos a lo que la Biblia nos habla del mensaje de salvación. Porque ¿cómo vamos a creer en algo que no oímos, como lo explicamos en el primer punto? Así que es importante que te expongas una y otra vez al mensaje de Dios. Escuches la palabra de Dios una y otra vez con atención, empiezas a creer en cada uno de los puntos que se te predican, los analices, que ensentiendas la gran importancia y la bendición. Cuando decimos bendición, hablamos del bien que trae para tu alma el tomar este mensaje de la palabra de Dios y atesorarlo en tu corazón. Es de gran importancia poner atención. Y una vez que esto sucede, en esa misma medida, la fe en nosotros va creciendo. Si debemos acercarnos, recuerda que es necesario, sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a verlo ahorita. Ese es el primer pasaje que vamos a explorar. Primeramente, ¿qué es la fe, no? Cuando hablamos de fe, vamos a explicarla en términos muy sencillos, pero la fe tiene que ver con el creer y confiar en Jesús en este caso. Como dijo un escritor por allí, lo importante no es tener fe, sino en quién la depositamos. En este caso nosotros, aquí lo importante es que la depositemos en Jesús, porque mucha gente tiene fe en muchas cosas que en lugar de ser fe viene y se convierte en supersticiones y algo que está alejado de lo que la Biblia enseña. Pero lo importante aquí no es tener la fe, sino que tú la deposites toda tu confianza y tu obediencia en Jesús. Esa es la fe salvadora. Y bien, esto es la fe. Recuerda, creer y obediencia hacia las palabras de Jesús. Esto nos lleva a rendirnos, a confiar plenamente en Él y en su palabra, en lo que Él nos ha presentado, sus promesas. Todo esto es depositar nuestra confianza plena en Jesucristo como el Señor y Salvador. Bien, después de oír el mensaje, el siguiente paso, como decimos, es creerlo con una fe genuina. Y aquí es donde no debemos de brincarnos ningún paso, ¿verdad? Es importante que nosotros seamos genuinos en cada paso del plan de salvación. Escuchamos, bueno, hay que estar conscientes de que escuchamos y entendimos bien el mensaje. Porque ¿cómo podemos aplicar algo que no lo hemos entendido? A menos que queramos engañarnos, pero no es el caso. Por eso hablamos de una fe genuina. Una vez que escuches, en la medida que escuchas, ve depositando tu confianza en Jesús. Y si hay algo que te cuesta, que te es complicado, bueno, para eso estamos, para que pregunten, te acerques con el pastor, con los ministros, con los maestros de la iglesia, y tu fe sea genuina. Bien, la fe salvadora transforma. Es decir, la fe salvadora o la fe, la confianza que es genuina, esta no es pasiva ni es superficial. Quien cree verdaderamente se va a entregar a Dios, reconoce su necesidad de salvación y se dispone a obedecerla. Con esto aquí hablamos de que queremos hacer una diferencia entre lo que comúnmente se cree que es fe y lo que es la fe bíblica. Comúnmente decimos que fe es creer, pero más que solamente creer, como una idea que entra en nuestra mente y pues da vueltas ahí, la fe bíblica nos lleva a creer y a obedecer. O sea, son dos componentes esenciales en la fe bíblica, porque es una fe, es una
Es algo que se cree, pero que se obedece. Es decir, por eso decimos que no es una fe pasiva ni superficial, sino es algo que nos lleva al accionar, al movernos, al hacer algo con aquella verdad que hemos recibido. Yo puedo recibir una verdad o recibir algo para mi vida, pero si yo no lo aplico, no lo obedezco, no lo acciono, bueno, eso quiere decir que entonces no tengo una fe, no estoy creyendo del todo como debería de ser, ¿no? Sino que nada más llegó como una idea, pero jamás la entendí y se fue. Jesús mismo dijo que quien cree en Él tiene vida eterna. Es decir, esta fe es una confianza activa que nos mueva a la acción. Entonces, no se trata únicamente, como decimos, de una creencia intelectual, sino de una fe viva, personal y en obediencia, o una fe obediente. La fe salvadora es la llave que abre la puerta a la justificación, el perdón y la vida eterna. Nos prepara para seguir avanzando en el plan de redención, seguir creciendo. Bien, hay unas citas que son claves en esto. Voy a citar Juan 3:16. Es más, lo voy a poner en pantalla para que nos quede claro. Juan 3:16, que andamos cercas. Dice de la siguiente manera, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, recuerde, creer, esto es, en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, esta fe, lo que nosotros creemos en Jesús, va a ir más allá y nos va a llevar a la obediencia. ¿Por qué decimos que nos lleva a la obediencia? Nos debe llevar a las acciones, aquellas acciones que van a reflejar frutos de salvación. Bien, vamos a leer Juan 5:24. Ya lo estuvimos viendo también en el punto pasado, pero vamos a ver, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree, nuevamente, recuerda aquí lo voy a subrayar, al que me ha enviado tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. Aquí lo importante es enfatizar, nuevamente, el que cree. Vea cómo después de oír la palabra, sigue el creer. O sea, es un proceso lógico, como lo explicamos, escucha, cree. Obedece el mensaje de Dios. Bien, vamos a seguir explicando, desarrollando los puntos. Ya hablamos que es fe, que es importante aclarar el siguiente pasaje, que sin fe es imposible agradar a Dios. Cada vez que nosotros escuchamos el mensaje de Dios, tenemos que escucharlo con una disposición de creer que lo que Dios está haciendo nosotros a través de su palabra es algo digno de creer y de ser obedecido. Hebreos 11:6. Vamos a ver qué dice. Pero sin fe, ve usted, sin fe. Si nosotros no creemos, no hay confianza en Jesús o en Dios, en su palabra, es imposible agradar a Dios. Recuerde, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, si nos acercamos confiando en Dios, sabemos que Él bendice y premia. Él tiene tantas promesas, es galardonador, es que Dios nos bendice porque le buscamos. Bien, el Señor nos bendice con su salvación. Eso está en armonía perfecta con lo que leímos atrás. Escuchamos su palabra, pero el que cree vendrá a vida. Vea, Dios nos bendice con la salvación. Salvación es sinónimo en este caso de vida. El Señor nos bendice con vida, con la salvación de nuestra alma. Entonces aquí es importante que quede esto claro, que la fe que ponemos en el Señor cuando nos acercamos a Él, escuchar su palabra, que lo hagamos creyendo, confiando en que todo lo que nos dice su palabra escrita, cuando se nos comparte fielmente el mensaje de Dios, es genuino y que Dios tiene bendición para nosotros al depositar nuestra confianza en su palabra. Vamos a ver el siguiente punto, ya para casi cerrar. Creer solo en Jesús para salvación, es decir, la salvación, ya lo leímos, ¿va? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. O sea, es decir, nuevamente, que nuestra fe debe estar en Jesús. Sí es importante tener fe, pero que su fe está colocada en el Dios correcto, en el camino correcto. Es decir, en Jesús, el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Solamente en Jesús es importante colocar nuestra fe, nuestro creer y nuestro obedecer para conseguir la salvación que se nos promete. Bien, vamos a cerrar este punto, vamos a irnos al siguiente. Dios te bendiga. Bien, ahora queremos dar el siguiente ejemplo para que aprendamos a distinguir lo que es la fe bíblica y lo que no es la fe bíblica, o una fe distorsionada. ¿Sí? Vamos a suponer un caso hipotético donde tenemos
Personaje Juan. El personaje Juan escucha el Evangelio y cree en Jesús como su Salvador. Confía en la promesa de salvación, obedece lo que Jesús enseñó, se arrepiente, se bautiza y empieza a seguirle. Busca a Dios cada día en oración, lectura de la palabra y comunidad cristiana, es decir, se congrega, ¿sí? Semana a semana en las actividades de su iglesia. Aunque enfrenta pruebas, se mantiene fiel, pues confía que Dios es galardonador de los que le buscan. Esta es fe bíblica, confianza activa, obediente y relacional con su Salvador. Esta es la fe bíblica. Ahora tenemos el caso hipotético también de el señor Pedro, y ese es un ejemplo de una fe no bíblica o distorsionada. Dice, Pedro dice que cree en Dios, él dice que cree en Dios, y hasta se considera un creyente. Solo cree que Dios existe como una idea abstracta. Él cree en su mente, hasta ese momento él cree que se cree un creyente, pero veamos por qué. Porque ni siquiera lee la Biblia, ni busca conocer a Dios, pero él sigue diciendo que cree. Vive como quiere, sin arrepentimiento ni obediencia. Piensa en su religión o buenas obras, sus buenas obras serán suficientes para su salvación. Conclusión, esta no es una fe bíblica, es una creencia muerta, sin compromiso ni fruto. ¿Por qué? Porque no hay arrepentimiento, no le damos la espalda a aquellas cosas que desagradan a Dios. ¿Sí? Las cosas que desagradan a Dios son claras. Lo vamos a ver un poco más enfrente, pero pues la Biblia nos dice que los ladrones, los fornicarios, los adúlteros, los maldicientes, hay una lista más grande, ¿no? Los hechiceros, todos no tendrán parte en su reino. Entonces, el señor Juan, vamos a decir que él era una persona, porque dice, incluso la Biblia dice, ni los borrachos heredarán el reino de los cielos, que le encantaba la tomadera, ¿no? Le encanta la fiesta, la parranda, y bueno, ahí se la lleva noche, fin de semana tras fin de semana, derrochando su vida en borracheras, en hacer cosas que no convienen. Entonces, pero él dice que sigue siendo que él cree en Dios y que él es un creyente. Entonces, esto no es una fe bíblica, porque la fe bíblica nos lleva a la acción, nos lleva al arrepentimiento, a que haya frutos de compromiso. Por eso decíamos que la fe bíblica es relacional, tiene una relación con Dios. Si no hay oración, si no hay lectura bíblica, pues entonces no hay una relación con Dios. Esto no es una fe. Esto no es una fe genuina, y por lo tanto pues Pedro se está engañando. Bien, dejamos este ejemplo solamente para que reflexionemos en lo que es una fe bíblica.